Al querer saber sobre la historia de México nos nacen un chorro de dudas y pues vamos viendo temas como problemas de México, independencia de Texas, guerra contra Estados Unidos, liberales y conservadores en la guerra de la Reforma, porfiriato, revolución mexicana, maximato, entre muchos otros. Pero ¿quién será capaz de responder a estas preguntas? Pues es hora de adentrarnos e investigar para poderlas responderlas por nuestra cuenta, así que adelante. A lo largo de los años, México se ha enfrentado a distinta clase de problemas, pero más que nada la Revolución Mexicana. Después de obtener la independencia de España en 1821, México se enfrentó a una clase de desafíos, incluyendo la inestabilidad política, luchas internas por el poder, la falta de sistema económico sólido, la pobreza generalizada y las disputas territoriales. Estos problemas dificultaron el desarrollo del país y generaron tensiones sociales y políticas que seguimos viviendo hoy en día. Mucho se habla del territorio perdido, pero poco se habla sobre la independencia de Texas. La independencia de Texas ocurrió en 1836, cuando los colonos estadounidenses en el territorio mexicano de Texas se rebelaron contra el gobierno mexicano. Después de la famosa batalla, el Álamo y la batalla de San Jacinto, Texas se separó de México y proclamó su independencia, ya que quería ser un estado completamente independiente e incluso quería ser considerado como país, estableciendo la República de Texas. Esta independencia fue reconocida por algunas naciones, pero México nunca la aceptó y consideró a Texas como parte de su territorio. Ok, pero ¿qué sobre la guerra de Estados Unidos contra México? La guerra entre Estados Unidos y México tuvo lugar entre 1846 y 1848. Se originó por disputas territoriales y la anexión de Texas por parte de Estados Unidos. Durante el conflicto, México perdió gran parte de su territorio, incluyendo los actuales estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas, parte de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Y pues se dice que todo esto es culpa de Santana. La causa principal de esta es que Estados Unidos quería ser una potencia para poder tener más territorio. El presidente encargado de llevar la guerra contra México era James K. Polk y la excusa fue una supuesta invasión mexicana a Texas. Ahora hablemos de los dos partidos políticos más importantes que hasta la fecha siguen siendo bastante controversiales entre ellos, el cual son liberales y conservadores en la Guerra de la Reforma. La Guerra de Reforma fue un conflicto civil en México entre 1857 y 1861. En ella se enfrentaron dos grupos políticos principales, los liberales y los conservadores. Los liberales buscaban implementar una serie de reformas para modernizar el país, como la separación de la Iglesia y el Estado y la promoción de la educación laica. Por otro lado, los conservadores defendían la influencia de la Iglesia y los privilegios de la élite. Se sabe que estos dos partidos políticos, que obviamente son rivales, surgieron en el contexto de la crisis que ocasionó la derrota de México durante la guerra contra Estados Unidos. Ahora toca hablar del extenuante porfiriato. El porfiriato se refiere al periodo en el que Porfirio Díaz gobernó México de manera autoritaria durante gran parte del periodo. Este comprendió entre 1876 y 1911, mucho tiempo. Durante su gobierno se implementaron políticas que favorecieron la inversión extranjera y la modernización del país, pero también se caracterizó por la represión política y la desigualdad social, lo que eventualmente llevó la Revolución Mexicana. Varios aspectos positivos es que tuvo una muy buena relación con la Iglesia, desarrolló la cultura en México, introdujo el ferrocarril, se creó el Banco de México y hubo construcción de plantas hidroeléctricas. Pero varios aspectos negativos es que hubo demasiada represión política, como ya mencionamos anteriormente, tenía un control total del país, los niños morían al año, el 80% de la población era analfabetas, entre muchas otras cosas. Pero, ¿quién era Porfirio Díaz? Porfirio Díaz fue un político y militar que destacó en diversos hechos de armas y procesos políticos de relevancia para la historia nacional,
tales como postularse para presidente en el 1867. En 1877 es elegido como presidente, participó en la batalla de Puebla, participó en la batalla de Carbonera y pagó una deuda externa. Toca hablar de uno de los sucesos más importantes, el cual es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que ocurrió entre 1910 y 1920. Tuvo una duración de 10 años. Fue un movimiento social y político impulsado por diferentes grupos y líderes que buscaban derrocar la dictadura de Porfirio Díaz, como ya mencionamos anteriormente, el Porfiriato, y promover cambios sociales, económicos y políticos. La revolución tuvo distintas etapas y participaron diversos actores como fueron Francisco Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa. Su desenlace llevó a la promulgación de una nueva constitución y la instauración de un sistema político más incluyente. Este se conmemora el 20 de noviembre. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar sobre el Maximato. El Maximato fue un periodo de la historia de México que se extendió de 1928 a 1934. Este fue un periodo histórico donde el Estado pierde un amplio margen de autonomía frente a la clase dominante acosada por el Gran Crack. La necesidad de salvar la economía obligó al grupo gobernante a plegarse a decisiones fundamentalmente de clase. Durante ese tiempo, el general Plutarco Elías Calles ejerció un control indirecto sobre la presidencia, ya que los presidentes oficiales eran figuras políticas títeres bajo su influencia. Una de las consecuencias del Maximato es que enfrentó abiertamente los privilegios de la Iglesia Católica y procedió al reparto de tierras, la reforma agraria y la interconexión de los distintos rincones de México a través de la red vial. Bueno, eso fue todo. Espero que te haya gustado el tema y cualquier otra duda respecto a la historia puedes dejarlo en los comentarios. Nos vemos en la próxima.